En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo de Cuaresma y en el relato de hoy, tomado de San Lucas, vemos esa confrontación entre nuestro Señor y los judíos, con ocasión de haber curado a un mudo, según San Lucas, y en el texto paralelo de San Mateo dice que era ciego y mudo. Esa es simplemente la cuestión sinóptica, como a veces un evangelista dice más y otro dice menos, uno dice un aspecto y otro, pero la sustancia, la realidad, la cosa en sí es la misma. Esas son las divergencias que ocurren por la misma confección de los evangelios y de las escrituras a través del estilo oral, y cada uno pues después al ponerlo por escrito pues hace énfasis en un aspecto y otro en otro sobre la misma cosa, sin que haya en realidad contradicción sustancial, esencial, lo cual sería absurdo porque la palabra de Dios es infalible, la de Dios, y las escrituras son la palabra de Dios, inspiradas por Dios, no escritas por Dios, sino inspiradas. Entonces, a raíz de la curación de este mudo o de este ciego mudo, los judíos, en su encono, oposición y ser razón, lo hace en virtud de Belcebú, el demonio de las moscas. ¿Por qué? Porque allí, en las afueras de Jerusalén, había un sitio donde los judíos practicaban sus rituales sanguinarios. No nos olvidemos del dios Moloch. Y claro, la sangre atrae las moscas. Entonces, de ahí venía esa expresión del demonio de las moscas. En todo caso, atribuir ese milagro a Satanás y pretendiendo que con ello nuestro Señor quería establecer como otro demonio más el reino de Satanás, era absurdo. Nuestro Señor se defiende con mucha paciencia, les explica, les hace ver pacientemente, con ironía si se quiere, ese error e injustificada acusación. Si en virtud del demonio yo echo a los demonios, quiere decir que está el reino dividido. ¿Y cómo van a pretender que un reino dividido se va a implantar? Absurdo. ¿Ven cómo nuestro Señor le gusta el retrueque? ¿Cómo retrueca ese contrapunto? ¿Y con qué suavidad y paciencia lo hace? Porque pudo de un bofetón o de un relampagazo pulverizarlos. Pero no, se aguantó. Les hizo ver lo absurdo y por eso da la explicación de ese reino dividido. Y después del estado peor, el que no está conmigo está contra mí. Luego les está haciendo ver que si no se avienen,
va a ser peor su estado, como aquel que el demonio lo posee, se va, se encuentra en el desierto, piensa de nuevo retornar a su casa, la ve, o antigua morada, la ve limpia y busca 7 demonios peores que él, y su estado viene a ser peor, porque el mal se agrava. Cuando se confronta la verdad, cuando se impugna la verdad, cuando se peca contra el Espíritu Santo impugnando la verdad, que es lo propio en su culmen del fariseísmo, de ese sentimiento religioso ya invertido, se conculca la misma verdad. El estado es peor. Y pues bien, justamente los judíos no podían concebir la divinidad de nuestro Señor por la fe. El problema judaico, no es de raza, de sangre, es un problema de religión, de conceptualización religiosa, de lo que se concibe como Dios. Y como ellos pervirtieron la ley de Dios, pervirtieron la fe de Abraham, pervirtieron la ley de Moisés, mataron a los profetas, no podían concebir, porque justamente por eso le atribuían que era al demonio y no a Dios. Y nuestro Señor les dice muy claro que si no es por obra del demonio, sino que era imposible por lo del reino dividido, entonces es por Dios. Entonces el reino de Dios ha llegado. Y por eso el que no está conmigo está contra de mí. ¿Quién puede decir eso? Solamente Dios. Pero porque ellos no podían verlo, porque estaban igual que su padre Satanás, que no puede concebir por la fe la divinidad de Cristo. Dios Padre, desde toda eternidad, concibe en su pensamiento el Verbo eterno, que es su Hijo. El pensamiento del Padre es el Hijo. Y esa concepción se prodiga en cada ser humano a través de la fe. Por eso a través de la fe somos los hijos de Dios. Porque igual que Dios Padre concebimos al Verbo por la fe. Y los judíos, como su padre Satanás, no la pueden concebir. Se ve clara la oposición teológica, doctrinal, espiritual y tremenda. Por eso no hay, ni puede haber combinaciones. Con Dios o contra Dios, con Cristo o contra Cristo, con Cristo o el anticristo, con la iglesia de Cristo o con la iglesia del anticristo. Pero al igual que los judíos, siempre será en el nombre de Dios, en el nombre de la religión, en el nombre de la santidad, pero todo eso pervertido, invertido. He ahí el problema. Y por eso entonces no podían concebirlo hasta que se convierta al filo del fin, no del mundo, sino de los últimos tiempos apocalípticos, de la parusía, que hay que distinguir. Y por eso entonces salió una voz por ahí de una mujer: bienaventurados los pechos que te amamantaron,
más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican, porque incluso la Santísima Virgen, para poder concebir en su seno virginal por obra y gracia del Espíritu Santo al Verbo encarnado, tuvo que haberlo concebido mentalmente por la fe. Creyó en la palabra del ángel, y hágase en mí según tu voluntad, la de Dios. Porque el ángel le dijo, no temas María, esto es de Dios. Ni se atrevió a decir, sí quiero, hágase tu voluntad, como una sierva. Qué mayor ejemplo de humildad y de concepción de la fe. Y así entonces, ya teniendo la fe, es que concibe lo que el ángel le venía a proponer. Y de ahí su grandeza como la madre de Dios, del Verbo encarnado. Y de ahí el odio satánico a todo lo que es de Cristo y relacionado con Cristo, su Santísima Madre. Entonces, por eso esa confrontación teológica, religiosa, y esa pugna que culmina en ese pecado que no tiene perdón del Espíritu contra el Espíritu Santo. ¿Por qué no tiene perdón? No porque Dios esté limitado en perdonar algún pecado y ese en especial, sino porque la persona se corta del medio que le da Dios para que se salve. Si yo estoy en un pozo, en un abismo, y me tiran una cuerda y yo la corto, si me estoy ahogando y corto la mano, ¿cómo me voy a salvar si me están tirando el salvavidas y lo acabo? Pues así con el pecado contra el Espíritu Santo en su culmen, impugnar la verdad. Y Cristo, la verdad encarnada, se hace presente, y vean, por Belcebú, tremendo, inaudito, pero así es. Y culminan en el deicidio. Ahora, todo eso se quiere borrar. Aquellos que lo quieren borrar ya no son católicos. Aunque estén en Roma y se digan Romas y se digan papas, cardenales o obispos. Sí, serán ministros, pero no de Dios, sino de Satanás, de la iglesia del anticristo, pseudo iglesia o nueva iglesia, sinagoga de Satanás. Clara las cosas, blanco o negro, sí, sí, no, no, y no hay términos medios, ni legitimidades. Y aquí ningún lenguaje equívoco sirve. El lenguaje de Dios y de la Escritura, sí, sí, no, no. Y en materia de fe las diplomacias no valen. La diplomacia puede valer en el contubernio, la disputa de tú a tú, aquí entre nos. Pero en el plano de las esencias de las verdades, en el orden teológico, doctrinal y objetivo, no. Eso es liberalismo, es traición, es claudicación. Y en el fondo, fariseísmo puro y pecado contra el Espíritu Santo. Así de claro. Y toda otra palabra, otro lenguaje, no es de Dios, es de Satanás. Y aquí vemos entonces la confrontación. Y por eso bienaventurado,
no tanto el que lo amamantó y el que lo alumbró, sino el que concibe, oye la palabra de Dios y la practica. La fe. Porque la fe es con obras. La fe nos hace producir las obras. Y por eso entonces, bienaventurado todo aquel que concibe la divinidad de Cristo, al igual que el Padre concibe eternamente en su pensamiento el Verbo. Y por eso somos entonces, por la fe, en esa concepción espiritual, sobrenatural, por la fe y la gracia de Dios, nos asemejamos al Padre eterno. Y por eso después de la muerte tendremos el derecho, si así se quiere decir, de gozar de la beatitud eterna, de esa contemplación de Dios en Dios mismo, uno y trino. Que es uno, pero se distingue en su pensamiento y en su querer, y Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son el único y mismo Dios, absoluto, esencial, natural y substancialmente, y distintos relativamente, en cuanto el uno procede del otro. Y pues bien, así creo, mis estimados hermanos, que podemos vislumbrar el Evangelio de hoy. Y aquí podría terminar, pero como siempre hay algunas cositas que hay que aclarar. Vivimos en un mar de confusiones, de errores. Y mis estimados hermanos, no se puede andar por la vida, por ahí, campantemente y alegremente, y menos justificar, como algunos hacen, y no quiero decir nombres y espero que no se me escape, para que nadie pretenda o quiera decir que es algo personal, de que se puede estar en el error sinceramente. Eso de exonerar el error con la sinceridad es un problema de una moral subjetivista, de origen voluntarista ocamiano o ocamista o de Ockham, de un tal monje franciscano inglés. Tenía que ser. Vaya, la historia es la historia. Que incluso hacía depender de la voluntad divina la moral, la ley divina, el precepto. Y ya Santo Tomás lo había refutado antecedentemente como una blasfemia y una herejía porque conculca la sabiduría divina, la ley moral. Y toda ley no depende de la voluntad de Dios, sino de la sabiduría divina. Y así el bruto, el imbécil y el estúpido de Ockham llegó a decir que si Dios me conmina a adorar a una burra, yo tengo que adorar a la burra y no peco. Y el ejemplo lo puso el imbécil. Si Dios me dice que tengo que odiarlo, yo tengo que cumplir la ley y no peco, porque depende de la voluntad divina el bien y el mal, no de la esencia de las cosas cuando se desvían. O sea, el voluntarismo más atroz y puro. Y de ese leguleyismo
todo lo que se sigue. Lo dijo Tutankamón, llámese papa o llámese presidente o rey, y amén. La ley es la expresión de la voluntad del legislador, definición voluntarista. No es la voluntad del legislador. Porque la ley está hecha para el bien común, de acuerdo a la naturaleza de lo que se gobierna, de acuerdo a su fin. Y la voluntad del legislador debe de ser preservar el bien común. Y por eso puede preceptuar una ley en orden al bien común y configurando su voluntad al bien común. Y no me digan más estupideces. Los juristas de hoy y de todos los tiempos, voluntaristas que no se conocen, que no saben, son magistrados y no saben el ABC. Es horroroso, pero así es, por estúpido que parezca. Y así hoy cualquier ley, por el hecho de ser ley, hay que aplicarla. ¿Y cómo así? Santo Tomás decía muy claro, una ley que conculca o va en contra del bien común, no es ley. Al ser injusta, no es ley. No puede ser ley. Y si la imponen es un legalismo falso y barato. Así de claro. Y eso vale para toda ley. Y para la ley moral. Entonces yo no puedo estar justificando con la sinceridad subjetiva del sujeto el error o la falsedad, que es algo objetivo, la adecuación de la inteligencia a la realidad. Ahora, si yo por bruto o por ignorante soy un sincero equivocado, bueno, por ignorancia. Pero eso no es calibre de verdad. Yo no puedo usar ese principio para justificar el mal, para exonerar al que yerra de su error. Eso es liberalismo puro. Ahora, no me pregunten quién lo dice, pero si lo ven por ahí escrito, ya sabrán. Y si no, mejor, así ni se enteran. Pero no puede ser que yo venga ahora con la teoría de la sinceridad en el creer que la verdad es evolutiva. Y si yo soy papa o jerarquía de la iglesia, sinceramente me equivoco porque la verdad es evolutiva y como yo lo creo sinceramente porque estoy contaminado por las ideas liberales que permearon la sociedad y las universidades, entonces evoluciona de acuerdo al error o a mi error y yo soy sinceramente inimpugnable. Más estupidez no puede ser. O habrá que remontarse a Ockham. Pero es terrible. ¿Qué confusión tiene esa persona? ¿Qué parámetros le está dando un pie de aterrizaje o pista de aterrizaje a los modernistas? Quiere decir que todo modernista, sinceramente, por el hecho de ser sincero, no puede ser hereje. Ay, ¿cómo entonces San Pío X condenó el modernismo como herético? Así que el hereje tengo que ser yo, el tradicionalista, porque el modernista no. Como tiene la cabeza como un chicle o como una goma, se estira. Ya, pero ¿qué pasa? Aquí hay un problema grave.
de filosofía, no ya ni de teología, de filosofía, que al incursionar en el campo de la teología y de la religión dice disparates y quiere justificar a esta jerarquía espuria, usurpadora, herética, apóstata. Ah, no, pero como son sinceros, pero vete con tu abuela y con Tutankamón. Pero aún, si yo pudiera justificar en el plano individual, yo no lo puedo justificar en el orden público y social, y menos en la Iglesia como entidad, institución divina de la verdad. Si un papa me habla en esos términos, me está hablando como todo menos como papa. Entonces yo no puedo decir que lo que dice no conculca la verdad. ¿Cómo así? Se está poniendo él fuera de la Iglesia. Ah, pero como el Papa es la cuarta persona de la Santísima Trinidad aquí en la tierra, vicario visible de Cristo, oiga, pero ¿qué es eso? ¡Qué herejía papólatra! Como ya la había vislumbrado el famoso padre Le Floch del seminario francés en Roma en la época de Monseñor Lefebvre. Es tremendo. En la Iglesia como institución no se pueden esgrimir esos conceptos. Hasta se podrán medio a tolerar en el orden privado, pero no en la magistratura de la cátedra pública de la Iglesia infalible, por Dios. Es increíble. Ahora el que me escucha, y si le llega al que le debe de llegar, que tengamos una confrontación pública por la verdad y en la verdad, y a ver qué pasa. ¿O se creen que esto es una merienda de negros, con perdón de los negros? ¿O qué es la cuestión? En la Iglesia hay teología. Ahora otra cosa es que no haya teólogos a la altura. Producto de esta decadencia de mediocres, que ya lo decía el padre Castellani. Ahora la imbecilidad con tiara, con mitra, o con camay, o con lo que sea de sobrepelliz, por Dios. Por eso estamos como estamos. Entonces espero que quede claro. Y otra cosita, no hay que confundir el fin del mundo con el fin de los últimos tiempos. Y el triunfo del Inmaculado Corazón de María no es para el fin del mundo, sino para el fin de los últimos tiempos apocalípticos, el día de la parucía. No se puede disociar el triunfo inmaculado de María con el triunfo de Cristo Rey. Así de claro. Y el que no lo entienda, que estudie. Y si quiere disputar, discutamos. Inteligentemente, pero no absurda e ignorante supinamente. Claro que Dios está preparando el reino de María, pero el reino de María no es distinto al reino de Cristo Rey. ¿O acaso la Virgen María va a reinar sin su hijo? A menos que sea una presidente moderna, reina sin su hijo, sí, claro. Porque ahora las mujeres tienen los mismos derechos públicos. Y digo esto porque la mujer nos hizo para gobernar.
La Virgen María no gobernó a nadie, para eso estaba San Pedro y los apóstoles. Otra cosa, la Madre de Dios, la maternidad, para eso está la mujer. No cambiemos la naturaleza de las cosas. Toda esta judaización, confusión maremagna de ideas y de conceptos. Entonces, yo no voy a pensar que el problema de hoy se va a hacer más grave al fin del mundo. ¿Y al fin del mundo cuál va a ser? Como si esto no fuera el acabose. Mayor mal no puede haber. Pero si yo confundo fin de los tiempos con fin del mundo, si yo confundo primera resurrección con segunda resurrección, pero el Apocalipsis, eso es fantasía, como dice, parece ser, me dijeron en México, el prior de la Ciudad de México. Así que si es fantasía, pero tu tía, eres un hereje, un blasfemo. Como fantasía la palabra de Dios, pero imbécil, ¿qué dices? Pero cómo es difícil de entender. Por bruto. Si eres bruto no tienes derecho a ser cura, sacerdote. Vete mejor a vender pepinos al mercado. O a hacer tortillas allá en México. ¿Qué más le iría mejor? Es una vergüenza. Y la culpa no es del pobrecito, es de la fraternidad corrompida. ¿Qué vamos a hacer? Pero como no se quiere aceptar la evidencia apocalíptica, ¿y a dónde entonces dejan el Estado de Israel? ¿A dónde dejan el fin de la diáspora en el 47 o 48, según se quiera por el decreto o por su hecho? ¿Eso qué es? Eso es que el tiempo de los gentiles se acabó. Y estamos en la última semana del profeta Daniel. Ahora sí, yo no entiendo, pues no hablo. Pero no quiero ahogar a los que entienden. O que medio entienden. Es el colmo. Entonces Apocalipsis no. Ese rechazo frontal, ¿qué es? Protagonismo voluntarista. Y no tergiversemos a Fátima. La consagración de Rusia hoy, si fuera válida, ya es tardía. Porque las cosas tienen su tiempo, su momento. Y por eso la Virgen María anunció, cuando veáis esa famosa luz nocturna, ya será el comienzo de que los castigos comenzaron. Ya ahí era tarde. Y estábamos en época de Pío XII. Ya era tarde. Y aunque Pío XII lo hubiera consagrado, ya la promesa no se cumpliría en los términos del contrato profético. A ver si los leguleyos entienden. Está caducada la profecía. Ahora Dios en su amplitud puede dar un freno.
Bueno, y por eso quizás lo dio con la Guerra Fría, impidiendo que Rusia se fagocitara toda Europa, se la merendara, con la consagración incompleta a Rusia, que no la hizo solemnemente con todos los obispos, en el año 52, si mal no recuerdo, o 54, 52, 54. Pero seguir que estos mercanchifles puedan legítimamente consagrar ¿a qué? Es el colmo, por Dios. Y todavía voy a seguir teniendo a la gente embobada con ese dulce. Oiga, eso es peor que cuando decían que a los indios les quitaban el oro regalándole bolitas de vidrio. Y aquí las bolitas de vidrio son las profecías y mensajes divinos. Peor. Ahora, los que se sientan intelectual, religiosamente facultados, debatamos, hablemos y veamos que de todos modos se habla es para convertir, no para dividir. Pero eso sí, el que no quiera aceptar la verdad, pues hay que alejarse, hay que separarse. La serpiente está sinceramente convencida. Pero yo no me voy a acercar a una serpiente ni dormir al lado de ella, por Dios. ¿Qué pasa? Entonces, mis estimados hermanos, cuidado. Si ven por ahí, ya saben. Pues que la Santísima Virgen María nos ayude a comprender estas cosas y el triunfo de su reino, que no se distingue del triunfo de Cristo Rey. Y eso será para la parusía, no para el fin del mundo. La parusía no es el fin del mundo, es el fin de este siglo maldito que tiene a Satanás por príncipe y que vendrá a ser destronado y destruido. Entonces no nos inventemos otras cosas. Y si queremos hacer exégesis apocalíptica y milenarista, vayamos y remitámonos a la iglesia primitiva, a los santos padres, que si vamos al caso son los que tienen la última palabra en este asunto. Porque posteriormente la Iglesia nada definió al respecto. Pues bien, mis estimados hermanos, pidámosle a la Santísima Virgen María de poder ver pronto el triunfo de su reino, que es con la parusía de Cristo Rey, que es nuestra esperanza bienaventurada, apocalíptico milenarista, y que solamente al judaísmo no le cuadra, al progresismo, teología judaica no le cuadra. Y se me olvidaba algo, pero me toca decirlo y me acordé. Yo no puedo creer en que la verdad es evolutiva si no tengo la idea de la permanencia. La evolución, el cambio, la transformación, exige una entidad permanente en la cual se produzca esa fluctuación. Si no, restaría
algo que permanece, y eso se llama la substancia, los accidentes que cambian no tendrían sujeto de inhibición. Filosofía pura. Entonces el cambio exige como tal la permanencia de una misma cosa, entidad, que se modifica, porque si no habría que permanece, ya no sería la misma cosa, sino otra cosa, es decir, dos cosas distintas, pero no cambio. Y llamar cambio a eso, evolución a eso, es lo propio de la dialéctica hegeliano-marxista, judeo-gnóstico-cabalista. ¿Ven para qué sirve la teología, la filosofía? Entonces no vengan con cuentos estúpidos. La evolución de la verdad, tal como quieren los modernistas, es pura dialéctica, judeo-masónica, cabalística, hegeliano-marxista. ¿Entendido? Claro, para entender esto hace falta estudiar bastante. Yo sé, no es fácil, pero por lo menos queda claro. Aunque no se entienda. Y comprendo que no se entienda. Porque yo tampoco lo entendí en un día. Pero bueno. Entonces yo no puedo decir esa sinceridad en el creer que la verdad es evolutiva y santas Pascuas. Eso es darle el soporte a toda esta dialéctica gnóstico-cabalística. Eso no es católico, eso no es filosófico, eso es una antifilosofía. Y eso es la filosofía moderna, es una antiteología, y eso es la teología moderna. Pues bien, mis estimados hermanos, dicho esto, y perdónenme, pero bueno, entonces, que Dios y la Santísima Virgen nos asistan, y que ella nos haga desear su reino, porque su reino es el triunfo de Cristo Rey aquí en la tierra, cuando vuelva el día de su parucía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.